Resumen de Princess Casamassima, Henry James. Jacinthe Robinson es un joven londinense de origen humilde, criado en un ambiente marcado por la pobreza, la injusticia social y el resentimiento hacia las clases privilegiadas. Desde el principio de la novela, Henry James presenta en él una identidad dividida. Jacinthe pertenece por nacimiento a dos mundos que parecen irreconciliables. Su madre fue una mujer francesa relacionada con un hombre de posición elevada, mientras que su padre, según lo que Jacinthe ha podido reconstruir de su historia familiar, pertenecía a una clase social mucho más modesta. Esa mezcla de orígenes determinará profundamente su vida. Jacinthe crece bajo el cuidado de Pinnie, una mujer sencilla que ha desempeñado para él el papel de madre. Ella procura protegerlo de las circunstancias más duras de su pasado y mantener vivo en él el recuerdo de su verdadera madre. Pinnie le habla de aquella mujer francesa y de las circunstancias que rodearon su vida, despertando en el joven una curiosidad constante por conocer sus raíces. Jacinthe posee una sensibilidad extraordinaria. Tiene inclinación hacia el arte, la belleza y los objetos refinados, algo que contrasta con el ambiente humilde en el que vive. Trabaja como aprendiz en un taller relacionado con la encuadernación y los libros, actividad que le permite entrar en contacto con una cultura que considera superior a la existencia miserable que observa a su alrededor. Su inteligencia y sensibilidad llaman la atención de personas pertenecientes a círculos políticos radicales. En particular, conoce a Paul Muniment, un revolucionario decidido, disciplinado y convencido de que la sociedad debe transformarse mediante una lucha profunda contra las instituciones existentes. Muniment representa para Jacinthe una fuerza completamente distinta de la cultura artística que él admira. A través de él comienza a acercarse al mundo revolucionario. Jacinthe no adopta inmediatamente las ideas radicales con la misma convicción que Muniment. Le atraen la posibilidad de justicia y la indignación contra la pobreza, pero también siente una fuerte fascinación por aquello que los revolucionarios consideran símbolos de decadencia: las mansiones, las obras de arte, la música, los libros y la elegancia de las clases privilegiadas. Esta contradicción se vuelve central en su carácter. Por un lado, Jacinthe siente compasión por los pobres y comprende las razones de quienes desean destruir el orden social. Por otro, posee un temperamento profundamente estético. No sueña únicamente con una sociedad más justa, también desea belleza, cultura y refinamiento. Su situación se complica cuando su pasado familiar comienza a adquirir mayor importancia. Jacinthe descubre que su origen no es tan sencillo como había creído. La historia de su madre y de su padre lo coloca simbólicamente entre dos mundos. No es completamente miembro de la aristocracia, pero tampoco puede considerarse enteramente perteneciente al mundo obrero del que procede. Mientras tanto, Paul Muniment lo introduce cada vez más en círculos revolucionarios. Jacinthe conoce a personas que viven bajo una permanente sensación de injusticia y que consideran inevitable una transformación violenta de la sociedad. El joven escucha sus argumentos y queda impresionado por la intensidad de sus convicciones. James desarrolla así el conflicto fundamental de su protagonista. Jacinthe desea la fraternidad social, pero ama la belleza individual, comprende la pobreza, pero también se siente atraído por el privilegio, simpatiza con la revolución, pero teme aquello que podría destruir las cosas que considera valiosas. Su vida da un giro cuando su relación con los revolucionarios comienza a adquirir un carácter más serio. Jacinthe ya no es simplemente un joven curioso que escucha discusiones políticas. Empieza a ser considerado alguien que puede asumir responsabilidades dentro de la causa. En esta etapa aparece también la influencia de la princesa Casamassima, aunque todavía de manera indirecta. Su figura pertenece al mundo aristocrático que Jacinthe contempla desde lejos y que, paradójicamente, ejercerá una enorme influencia sobre su destino. La novela establece desde este primer capítulo una tensión que dominará toda la historia: la lucha entre revolución y belleza, pobreza y privilegio, deber colectivo y libertad individual. Jacinthe Robinson queda atrapado en medio de esas fuerzas.
Su extraordinaria sensibilidad lo convierte precisamente en alguien incapaz de aceptar plenamente cualquiera de los dos mundos. Su tragedia comenzará a construirse a partir de esa imposibilidad de elegir sin perder una parte esencial de sí mismo. La vida de Jacinthe Robinson comienza a cambiar cuando su relación con los círculos revolucionarios se hace más estrecha. Paul Muniment continúa ejerciendo una influencia considerable sobre él. Muniment posee una personalidad firme, práctica y enérgica. No se deja dominar por dudas sentimentales y contempla la revolución como una necesidad histórica. Para él, las diferencias entre ricos y pobres constituyen una injusticia que no puede corregirse mediante pequeñas reformas. Jacinthe, en cambio, escucha y observa con una sensibilidad que le impide aceptar las ideas de manera absoluta. En este ambiente conoce mejor a los amigos y compañeros de Muniment, entre ellos Millicent Henning, una joven de carácter impulsivo y espíritu rebelde. Millicent pertenece al mundo popular de Londres y manifiesta una actitud mucho más directa frente a las cuestiones sociales. Jacinthe se siente atraído por ella, aunque su sensibilidad refinada establece una distancia entre ambos. Su relación con Pinnie también adquiere una importancia mayor. La mujer que lo crió continúa siendo su principal vínculo afectivo. Jacinthe desea comprender quién fue realmente su madre y qué circunstancias rodearon su nacimiento. La historia familiar que Pinnie le ha transmitido despierta en él una mezcla de orgullo, dolor y curiosidad. El descubrimiento de su ascendencia francesa y de su conexión con un hombre de posición elevada hace que Jacinthe contemple su propia identidad de una manera diferente. No puede considerarse simplemente un joven pobre de Londres. Existe en él una herencia que lo relaciona con un mundo social completamente distinto. Esta situación prepara el encuentro con la princesa Casamassima. La princesa Christina Light, ahora conocida como princesa Casamassima, es una figura extraordinaria dentro de la sociedad londinense. Su vida anterior ha estado marcada por experiencias sentimentales, matrimonios, cambios de identidad y una constante búsqueda de libertad. Su posición aristocrática no le produce verdadera satisfacción. Aunque vive rodeada de lujo, siente una profunda inquietud y una fascinación creciente por los movimientos radicales. Cuando Jacinthe entra en contacto con ella, descubre que la princesa posee precisamente aquello que más desconcierta su imaginación, pertenece al mundo privilegiado que los revolucionarios desean transformar, pero al mismo tiempo siente curiosidad y simpatía por quienes viven en oposición a ese mundo. La princesa queda intrigada por Jacinthe. Su origen, su educación, su inteligencia y la contradicción de su carácter despiertan su interés. Jacinthe, por su parte, queda impresionado por ella. La princesa representa para él una combinación casi imposible de elegancia, misterio, riqueza e insatisfacción. El joven comienza a experimentar una fascinación que no puede explicar fácilmente. La presencia de Christina le permite observar desde cerca una existencia que anteriormente solo había podido imaginar. Los salones elegantes, las conversaciones refinadas y la cultura aristocrática que rodean a la princesa contrastan violentamente con las reuniones políticas y los ambientes humildes que frecuenta con Muniment. La influencia de la princesa se intensifica cuando Jacinthe recibe la oportunidad de conocer mejor ese mundo. Ella no intenta simplemente mostrarle riqueza. También desea discutir con él las cuestiones sociales que la obsesionan. Su curiosidad por la revolución tiene un componente intelectual y emocional. Quiere comprender a aquellos que desean destruir el sistema del cual ella misma forma parte. Jacinthe se encuentra así en una posición cada vez más peligrosa. Muniment representa para él el compromiso con una causa colectiva, Christina representa la belleza y el privilegio que su sensibilidad admira. Ninguno de los dos mundos puede ser rechazado fácilmente. La princesa percibe esa división interior y, en cierta medida, la alimenta. Jacinthe comienza a sentirse importante para ella, mientras que Christina encuentra en él una especie de puente entre dos sociedades que normalmente permanecen separadas. Pero la relación no es sencilla.
Jacinthe sabe que acercarse demasiado a la aristocracia puede hacerlo sospechoso ante sus compañeros revolucionarios. Al mismo tiempo, cuanto más conoce el mundo de Cristina, más difícil le resulta aceptar una visión de la sociedad basada únicamente en la destrucción de todo aquello que pertenece a las clases privilegiadas. Henry James profundiza así el conflicto psicológico del protagonista. Jacinthe no es un revolucionario convencional. Tampoco es un aristócrata oculto. Es un joven atrapado entre dos herencias y dos concepciones de la existencia. La princesa Casamassima se convierte gradualmente en una presencia decisiva en su vida. Su fascinación por Jacinthe y la fascinación de Jacinthe por ella anuncian una relación que tendrá consecuencias profundas. Mientras tanto, la causa revolucionaria continúa avanzando en la vida del joven. Paul Muniment espera de él algo más que simpatía. Jacinthe empieza a comprender que, tarde o temprano, tendrá que demostrar hasta dónde llega realmente su compromiso. Su destino queda así suspendido entre dos fuerzas opuestas, la promesa de una transformación social radical y la seducción de un mundo de belleza, cultura y privilegio. La relación de Jacinthe Robinson con el mundo revolucionario se hace cada vez más profunda. Paul Muniment no es simplemente un amigo para él, representa una fuerza moral que lo obliga a mirar de frente la miseria y las desigualdades que existen en Londres. Jacinthe admira la firmeza de Muniment, aunque su propia naturaleza continúa resistiéndose a aceptar una visión del mundo reducida a la lucha entre explotadores y explotados. En casa de los Muniment conoce también a Rose, la hermana de Paul, una joven enferma y confinada a una cama. A pesar de su fragilidad física, Rose posee una inteligencia vivísima y una imaginación extraordinaria. Desde su habitación observa indirectamente el mundo y muestra un interés intenso por las personas que pasan por su vida. Jacinthe queda impresionado por ella y por la peculiar atmósfera de aquella casa, donde se mezclan conversaciones políticas, pobreza, curiosidad intelectual y personajes procedentes de ambientes sociales muy diferentes. Jacinthe mantiene entretanto su relación con Millicent Henning. Ella es una muchacha popular, franca, impulsiva y acostumbrada a expresar directamente sus deseos. Después de haber considerado que Jacinthe le debe ciertas atenciones, insiste en que la lleve al teatro. Para ella, asistir a una representación teatral constituye una diversión y una ocasión para disfrutar de una velada especial. Jacinthe accede y ambos se dirigen a un teatro del Strand. Aquella noche resulta decisiva. En el teatro, Jacinthe descubre entre el público a una mujer cuya presencia lo impresiona profundamente, la princesa Casamassima. Christina Light, la misma figura que Henry James había presentado anteriormente en Roderick Hudson, se ha convertido ahora en una mujer de extraordinaria belleza, sofisticación y experiencia. Su posición social es elevada, pero su espíritu se encuentra lejos de la tranquilidad que cabría esperar de una aristócrata. La princesa está separada de la vida convencional de su marido y ha desarrollado una fuerte curiosidad por las ideas democráticas y revolucionarias. El contraste entre su posición y sus intereses despierta inmediatamente la imaginación de Jacinthe. Para él, verla significa contemplar materializado uno de sus grandes conflictos. Aquella mujer pertenece al mundo de los privilegios que él ha aprendido a cuestionar, pero al mismo tiempo encarna todo aquello que su sensibilidad artística encuentra fascinante: elegancia, cultura, belleza y libertad personal. La presencia de la princesa produce en Jacinthe una impresión que Millicent, situada a su lado, no puede comprender. La joven representa el mundo popular inmediato y espontáneo, Cristina representa un universo de refinamiento y misterio. Jacinthe se siente dividido incluso mientras contempla el escenario. A partir de entonces, la princesa empieza a interesarse por él. Jacinthe descubre gradualmente que Cristina no es una aristócrata indiferente ante los problemas sociales. Su fascinación por los movimientos radicales es auténtica, aunque está teñida por su propia personalidad y por su deseo de escapar de la monotonía de la existencia privilegiada. La princesa contempla la revolución también como una forma de aventura espiritual y de liberación personal. Esta diferencia es importante. Para Paul Muniment,
La cuestión social es una realidad concreta. Para Cristina, posee además una dimensión intelectual, estética y emocional. Jacint queda atrapado entre ambas perspectivas. La situación se complica con la aparición del capitán Solto, un hombre relacionado con círculos aristocráticos y capaz de moverse con facilidad entre ambientes sociales opuestos. Solto demuestra interés por personas consideradas extraordinarias y pronto entra en contacto con el círculo de Muniment. Paul sospecha que el capitán actúa como intermediario para la princesa, buscando personas interesantes que puedan despertar su curiosidad. Jacint empieza a comprender que la princesa está reuniendo alrededor de sí personajes procedentes de mundos diferentes. Su curiosidad por la democracia y por la vida de las clases populares no es una simple conversación pasajera. Ella desea conocer de cerca aquello que amenaza el orden social del que forma parte. Muniment, en cambio, observa a la princesa con desconfianza. No se deja seducir por su belleza ni por su posición. Su actitud hacia ella es mucho más fría que la de Jacint. Este contraste provoca una nueva tensión en el joven. Jacint desea que Paul sea reconocido por Cristina como el hombre excepcional que él considera que es. Al mismo tiempo, teme que la cercanía entre ambos mundos termine contaminando aquello que para él constituye la pureza de la causa revolucionaria. La vida de Jacint se convierte así en una existencia doble. Durante el día conoce el trabajo, los talleres y las dificultades de la gente humilde, que en otros momentos entra en contacto con salones y personajes pertenecientes a una sociedad privilegiada. En ninguno de los dos espacios consigue sentirse completamente en casa. Su origen familiar hace que esta contradicción sea todavía más intensa. Es hijo de una mujer que cometió un crimen y de un hombre perteneciente a una clase superior. Su nacimiento mismo parece haberlo colocado en la frontera entre dos sociedades. Mientras tanto, las conversaciones con los revolucionarios adquieren un tono cada vez más serio. Jacint empieza a comprender que las palabras sobre sacrificio y acción no son solamente discursos políticos. Existe una organización clandestina que espera de sus miembros verdadera entrega. Todavía no conoce exactamente cuál será su papel, pero la posibilidad de tener que actuar algún día empieza a pesar sobre su conciencia. Y mientras más conoce a la princesa, más difícil se vuelve distinguir entre sus propios deseos y las influencias que lo rodean. Jacint quiere justicia, pero también quiere belleza. Quiere pertenecer al pueblo, pero siente una profunda atracción por la aristocracia. Quiere ser fiel a sus compañeros, aunque su imaginación comienza a ser conquistada por la princesa Casamassima. La contradicción que hasta entonces había sido solamente una característica de su personalidad empieza a transformarse en el conflicto que determinará su destino. La vida de Jacint Robinson entra en una etapa decisiva cuando su relación con la princesa Casamassima se vuelve más cercana y, al mismo tiempo, su compromiso con el movimiento revolucionario adquiere un carácter más peligroso. Jacint continúa viviendo entre dos mundos que cada día parecen más difíciles de conciliar. Su trabajo y sus amistades lo mantienen vinculado a la clase trabajadora, mientras que su creciente intimidad con Cristina Light le permite conocer la vida privilegiada desde dentro. La princesa se siente cada vez más atraída por Jacint. Para ella, el joven posee una cualidad excepcional: no pertenece enteramente a ninguno de los dos universos que ella misma observa con curiosidad. Su inteligencia, su sensibilidad artística y su origen social ambiguo hacen que Cristina lo considere una especie de testigo privilegiado de las contradicciones de la sociedad. Jacint, a su vez, se encuentra fascinado por ella. La princesa representa todo aquello que él ha aprendido a contemplar con sentimientos contradictorios. Es símbolo de riqueza y privilegio, pero también una mujer insatisfecha con su propia posición. Su rechazo de la vida aristocrática convencional parece confirmar a Jacint que incluso quienes poseen riqueza pueden sentirse atrapados. A través de Cristina, Jacint conoce una dimensión más amplia de la sociedad europea. La princesa desea alejarse temporalmente de Londres y propone viajar. Para Jacint,
La posibilidad de salir del ambiente habitual constituye una experiencia extraordinaria. Hasta entonces, su existencia había estado limitada por el trabajo, las obligaciones económicas y las relaciones políticas. El viaje permite que Jacinth observe directamente aquello que durante años solo había conocido a través de libros y conversaciones. El continente europeo le revela ciudades, monumentos, iglesias, galerías, paisajes y obras de arte que despiertan profundamente su sensibilidad. En compañía de Cristina, visita lugares relacionados con la gran tradición cultural europea. El contraste es poderoso. Mientras Jacinth contempla las obras de arte con auténtica admiración, la princesa se interesa también por las personas y por la vida social que encuentra a su alrededor. Ambos comparten una fascinación por la cultura, aunque sus motivaciones no son idénticas. Para Jacinth, la belleza artística constituye una experiencia casi espiritual. Las obras maestras le hacen imaginar una existencia distinta de la pobreza y de la violencia política. Frente a ellas, comienza a preguntarse si realmente sería capaz de sacrificar todo aquello en nombre de una revolución. La princesa percibe esa transformación. Cristina comprende que Jacinth está descubriendo un mundo que puede competir con las convicciones revolucionarias que hasta entonces habían dominado su vida. En lugar de insistir directamente, ella le permite contemplar, experimentar y comparar. Durante el viaje, Jacinth también comienza a comprender mejor a Cristina. Descubre que su fascinación por la revolución no significa necesariamente que esté dispuesta a abandonar todas las ventajas de su posición. Su rebeldía es genuina, pero también está relacionada con su carácter inquieto y con su rechazo de las restricciones sociales y matrimoniales que ha experimentado. La diferencia entre ambos empieza a hacerse evidente. Jacinth siente que la causa revolucionaria exige sacrificio real. Para los compañeros de Muniment, la revolución no es un juego intelectual. Significa riesgo, disciplina y posiblemente muerte. Cristina puede aproximarse a esa causa desde una posición relativamente protegida. Jacinth no. La situación alcanza un punto crucial cuando Jacinth recibe de los revolucionarios una misión que lo compromete moralmente. Su pertenencia al grupo clandestino deja de ser una cuestión abstracta. Existe una expectativa concreta de que cumpla con su deber cuando llegue el momento. La decisión lo atormenta. Durante el viaje, mientras contempla la belleza de las ciudades europeas y disfruta de la cultura que siempre había deseado conocer, sabe que en Londres existen personas que esperan de él una conducta muy distinta. El joven comienza a sentir que cualquier elección implicará una traición. Si abandona la causa, traicionará a aquellos que confían en él y a la parte de sí mismo que cree en la justicia social. Si permanece completamente fiel a ella, puede destruir la posibilidad de una vida dedicada al arte, al amor y a la belleza. Este conflicto alcanza una dimensión todavía mayor debido a su relación con Cristina. La princesa despierta en Jacinth sentimientos que van más allá de la simple admiración. Aunque su relación no puede reducirse a un romance convencional, ella se convierte en una presencia emocional fundamental. La princesa también le ofrece una visión diferente del futuro. Jacinth empieza a imaginar que podría existir una vida en la que no tuviera que elegir entre pobreza y privilegio, entre revolución y cultura. Pero esa posibilidad resulta ilusoria. Al regresar a Londres, Jacinth vuelve a encontrarse con el ambiente revolucionario y con Paul Muniment. La realidad cotidiana vuelve a imponerse. Los debates políticos adquieren nuevamente un tono de urgencia, y la misión que se le ha confiado pesa cada vez más sobre su conciencia. Muniment no permite que Jacinth convierta sus dudas en excusas. Para él, un compromiso adquirido debe cumplirse. El movimiento necesita hombres capaces de actuar cuando llega el momento. Jacinth escucha en silencio. Su sensibilidad le hace comprender lo terrible de aquello que se prepara, pero también sabe que ha dado su palabra. El regreso de Jacinth Robinson a Londres marca el comienzo de la etapa más angustiosa de su existencia.
El viaje por Europa le ha permitido conocer de cerca un mundo de belleza, arte y refinamiento que siempre había deseado. Al mismo tiempo, su compromiso con los revolucionarios continúa intacto. Paul Muniment y los demás esperan que cumpla la promesa que hizo a la causa. Jacinthe se encuentra ahora atrapado entre dos futuros. Por un lado está la vida que ha descubierto junto a la princesa Casamassima, los viajes, la cultura, la belleza y la posibilidad de una existencia dedicada a aquello que despierta su sensibilidad. Por otro lado está la obligación adquirida ante sus compañeros revolucionarios, quienes consideran que la transformación social exige sacrificios individuales. La princesa también comprende que algo ha cambiado en Jacinthe. Ella había contribuido a mostrarle un mundo distinto, pero no ha conseguido liberarlo de sus compromisos. Cristina continúa fascinada por la cuestión revolucionaria y por la personalidad de Jacinthe, aunque su propia posición social hace que su relación con la causa sea necesariamente diferente. Jacinthe, en cambio, no puede permitirse esa distancia. El joven sabe que ha dado su palabra. Su conflicto alcanza una intensidad cada vez mayor. La revolución que antes había contemplado como una gran idea política ahora aparece ante él con su verdadera dimensión: violencia, conspiración, peligro y muerte. Jacinthe comienza a comprender que los hombres que lo rodean están dispuestos a llevar sus principios hasta las últimas consecuencias. Paul Muniment permanece firme. No permite que las dudas de Jacinthe alteren sus propias convicciones. Para él, la injusticia social no puede resolverse mediante sentimientos individuales. El sacrificio de una persona carece de importancia frente al objetivo histórico de destruir un sistema que considera opresivo. Esta postura resulta cada vez más difícil de aceptar para Jacinthe. Su naturaleza artística se rebela contra la idea de destruir la vida humana en nombre de una teoría. Jacinthe ha visto demasiado de la belleza del mundo como para considerarla un simple lujo de los privilegiados. Para él, el arte pertenece a la humanidad entera y constituye una de las razones por las cuales la vida merece ser preservada. Pero tampoco puede olvidar a los pobres. No puede ignorar el sufrimiento que conoció desde su infancia ni la injusticia que dio forma a su propia existencia. Así, Jacinthe continúa avanzando hacia el momento que teme. Antes de que llegue el desenlace, encuentra consuelo en Pinnie y en las personas que han formado parte de su vida. Su pasado vuelve a adquirir importancia. Jacinthe comprende que toda su existencia ha estado marcada por la búsqueda de un lugar al que pertenecer. No pertenece completamente al mundo de los aristócratas. Tampoco puede convertirse enteramente en un revolucionario. Su verdadera identidad está en esa contradicción. Finalmente, llega el momento de cumplir su compromiso. Jacinthe recibe la instrucción de realizar un acto de violencia contra una figura perteneciente al orden establecido. La misión constituye la culminación de todo aquello que había ido aceptando desde que entró en contacto con el movimiento revolucionario. La posibilidad de matar a otro ser humano lo enfrenta con la parte más profunda de su conciencia. Ya no puede refugiarse en discursos políticos. Debe decidir qué clase de hombre quiere ser. Mientras se aproxima el momento, la tensión interior de Jacinthe se vuelve insoportable. Su amor por la belleza, su afecto por Cristina, su gratitud hacia Pinnie y sus vínculos con los pobres se mezclan con el sentimiento de responsabilidad que lo mantiene unido a la causa. La tragedia se aproxima. Jacinthe finalmente se dirige hacia el cumplimiento de su misión. En el instante decisivo, su propia sensibilidad y sus dudas resultan incompatibles con la acción que se espera de él. No puede aceptar completamente la lógica de destruir una vida humana. El desenlace llega de manera devastadora. Jacinthe se dispara y muere. Su muerte no representa una victoria sencilla para ninguna de las fuerzas que habían dominado su vida. No triunfa la revolución, ni vence la aristocracia. Tampoco consigue encontrar una solución personal a la contradicción que lo atormentaba. Su suicidio constituye la expresión extrema de un conflicto que nunca logró resolver.
Jacinthe muere atrapado entre dos ideales incompatibles, la justicia social y la belleza individual. Su tragedia consiste en haber comprendido profundamente ambos mundos sin poder pertenecer por completo a ninguno. La princesa Casamassima queda marcada por la pérdida. Su relación con Jacinthe había revelado la posibilidad de una vida diferente, pero también había contribuido a ponerlo frente a contradicciones que finalmente resultaron insoportables. Paul Muniment permanece ligado a su causa, convencido de que la lucha debe continuar. Henry James no ofrece una conclusión política sencilla. La novela no declara vencedor a ningún bando. En cambio, muestra el costo humano de las ideologías absolutas y la dificultad de reconciliar la justicia colectiva con los deseos, afectos y valores individuales. Jacinthe Robinson queda así como una figura trágica, un joven de origen dividido, dotado de una sensibilidad excepcional, que quiso comprender tanto a los pobres como a los privilegiados y terminó destruido por la imposibilidad de reconciliar los dos mundos. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.